Y amén. Vamos a darles oportunidad, los jóvenes por la puerta de al frente, los niños por las puertas de atrás. Aleluya. Me encanta ver niñitas con sus muñequitas. Eso es parte de lo que es verdad, de ese sentido tan lindo y tan femenino que Dios coloca en las niñas desde muy tempranito. Así que eso es hermoso. Por ahí yo tengo una nieta plástica que está por allí al lado de mí, al lado de mi silla. La semana pasada estuvimos con la serie Las Doctrinas de Nuestra Fe, a la cual le vamos a estar dando continuidad durante un buen tiempo. Y como les dije, sin prisa y sin tregua, ¿verdad? Tranquilitos, dejándonos llevar por lo que poco a poco el Señor va poniendo en nuestro corazón. La semana pasada tocamos el tema de la inspiración de las Escrituras. Hoy vamos a estar trabajando el tema de la iglesia. Una de las cosas más apremiantes del Evangelio hoy día es la pérdida del concepto de iglesia en medio de los creyentes. Y luego de la pandemia, esta situación se agravó. Porque los creyentes nos acostumbramos tanto a hacer todo online que llegó el momento en que ya nadie quiere regresar al templo. Y nos hemos ajustado tanto a la comodidad de los creyentes que los líderes hemos cometido el error de dejar las iglesias en casa. Los otros días pasé por una iglesia aquí en Caguas con una de las mejores facilidades que he visto en Caguas. Hermano, y cuando miro el rótulo, solamente se reúnen un día a la semana, porque todo es online. Y el día que se reúnen, dan la opción de que el que quiere estar en su casa, hágalo desde su casa. No porque tenga ninguna necesidad, es porque pues no podemos salir de la comodidad. Hermanos, las iglesias desperdigadas por todas las casas, llegará el momento en que aunque usted y yo no lo creamos, se debilitarán. Y hoy les vamos a hacer ver por la palabra la importancia que tiene la iglesia como cuerpo, pero también la iglesia como comunidad de fe para nuestro crecimiento espiritual. ¿Qué es la iglesia? Mire, originalmente la palabra griega que se utilizó para iglesia es una combinación de palabras, llamar y para salir de. Se combinaron esas dos palabras y eso es lo que significa la palabra iglesia. Llamar y para salir de. La antigua palabra griega que se lee eclesia no era principalmente una palabra religiosa. Es bueno que sepamos eso. Para nada. No era una palabra religiosa. Era un concepto que significaba grupo o grupo llamado para algo específico. Así que la iglesia también se definía como una asamblea o grupo de creyentes que se reúnen regularmente, ya eso después de que Cristo pronunciara unas palabras maravillosas en los evangelios y luego de la resurrección de Jesús. Esta palabra aparece por primera vez en la Biblia en Mateo 16, 18. Cuando Cristo le dijo a Pedro, luego de él haber hecho aquella confesión majestuosa de que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús le dice a Pedro, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia, y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Fíjese en la frase, edificaré mi iglesia. Hermano, esta frase demuestra
que la iglesia no existe por capricho humano, que la iglesia no es un invento de los apóstoles, que la iglesia no existe por necesidad. La iglesia existe porque fue el deseo de Dios que a través de Jesús, luego de su resurrección, se confortara un cuerpo donde usted y yo pudiéramos ser sembrados. Fíjese que en esa frase Jesús dice, edificaré mi iglesia. Él está diciendo, Él está anticipando, Él está profetizando lo que vendría por medio de aquellos discípulos que le estaban escuchando. Y por medio de quienes creían en Él como el Hijo del Dios viviente. Al describir el grupo futuro de sus seguidores y discípulos, fíjese que Jesús escogió deliberadamente una palabra que no era originalmente religiosa. Era un concepto secular en el que simplemente se hablaba de un grupo de gente llamado para algo en específico. Esta declaración de Jesús es un reclamo claro de propiedad. Edificaré mi iglesia, no la iglesia de Pablo, no la iglesia de Pedro, no la iglesia de Santiago, no la iglesia de Juan. Edificaré mi iglesia, dice Jesús, indicando que el único dueño de la iglesia es Él. Él es a quien pertenece la iglesia. Esto también fue una reclamación a la deidad. Lo que es sorprendente, porque mire, muestra una audacia de Jesús de declarar firmemente, con convicción, que iba a ocurrir, que iba a originarse una comunidad de fe para representar el reino de Dios en la tierra. Y si nosotros cogemos ese verso y lo miramos bien, nos damos cuenta que en el mismo hay unas cuantas promesas por ahí escondiditas. Fíjese que él dice, yo edificaré. Mi iglesia no va a ser edificada por nadie, yo la edificaré. Luego dice, sobre esta roca edificaré. Y muchos por ahí dicen que cuando él dijo esta frase se refería a Pedro. Pero la realidad, cuando usted busca bien el contexto, usted se da cuenta que él lo que está diciendo sobre la verdad que tú acabas de decir, esta iglesia será edificada. Yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y como tal edificaré un pueblo que honre mi nombre en el mundo, un pueblo que haga la diferencia. Él edifica algo que le pertenece. Dice, mi iglesia. ¿A cuántos de nosotros nos gusta que venga alguien a llamar nuestra casa como su casa? Y a reclamar derecho de propiedad sobre lo que no le corresponde. A ninguno de nosotros nos gustaría que viniera alguien y dijera, no, ese apartamento que tú compraste, que tú conservaste, que tú has mantenido, no es tuyo, es mío. Rapidito nos pondríamos a la defensiva porque alguien está arrebatando el derecho de propiedad. Y a través de la historia pareciera ser que muchos líderes religiosos, muchos teólogos, muchos conocedores y estudiosos quisieran arrebatarle a Dios, a Cristo, la propiedad de la iglesia. Sin embargo, Él lo dijo claramente, esta es mi iglesia. No la iglesia del pastor, no la iglesia de los líderes, no la iglesia que se envuelve en el mundo entero y de todas esas personas que en conjunto trabajan por ella. No, no, no. Es mi iglesia. Él la edifica,
en una fortaleza. Dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Y qué significa eso? Jesús está haciendo una promesa de que las fuerzas de la muerte y de la oscuridad no prevalecerán contra la iglesia. Intentarán conquistarla, intentarán dañarla, intentarán tergiversarla, pero finalmente siempre la iglesia, basada en el poder del Espíritu Santo y basada en que es propiedad de Jesús, saldrá airosa. Así que eso es una esperanza para usted y para mí. ¿Cuántas cosas no se están tratando de introducir en las iglesias? Hoy día, mientras usted y yo estamos aquí, tenemos concilios históricos en un proceso de división. En Puerto Rico hay varios. ¿Por qué? Porque el enemigo ha tratado de introducir unas filosofías en la iglesia que algunos líderes han acogido con beneplácito. Le han abierto las puertas. Pero aquellos que están viviendo en la sana doctrina, aquellos que viven conforme a lo que dice la palabra, han cerrado la puerta para todo ese tipo de filosofía. Entonces ya no hay manera en que puedan mantenerse unidos, porque muy bien lo dice la Escritura. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? No hay victoria cuando usted y yo nos unimos a grupos donde lo que se predica es contrario a lo que dice las Escrituras. Así que hay varios concilios que han tenido que empezar a tomar decisiones de qué van a hacer para poder mantener la pureza de la iglesia de Jesucristo. La expresión las puertas del infierno significa las maquinaciones y poderes del mundo invisible. A través de la historia, a través de los tiempos, no podrán dañar, socavar o destruir el fundamento de la iglesia. Ni la fuerza de Satanás, ni la fuerza de los ángeles, nada de ello podrá prevalecer tanto como para destruir las verdades sagradas de la confesión de que Cristo es el Hijo de Dios y Él es el dueño. Él tiene el título de propiedad de la iglesia. Con el tiempo, entonces, ya la iglesia comienza, los creyentes para reunirse como grupo, comienzan a utilizar el concepto de iglesia para de alguna manera ponerle un nombre, ¿verdad? Un nombre que reuniera a todos. Así que los seguidores de Cristo comienzan a identificarse como parte de la iglesia del Señor. Y como la verdadera comunidad escatológica, y cuando hablo de escatológica es que la comunidad del fin de los tiempos de Dios. Usted y yo somos la comunidad que Dios ha sembrado al fin de los tiempos para que hagamos la diferencia en este mundo. El Nuevo Testamento distingue claramente lo que es la iglesia universal de lo que son las iglesias locales. La iglesia universal es esa a la que usted y yo pertenecemos como grupo. Es esa en la que todos servimos a un Dios vivo y de poder. En la que todos nos acatamos a lo que dice la palabra, a lo que enseñan las Sagradas Escrituras. Es esa en la que tenemos que colaborar unos con otros, orar unos por otros. Hoy día hay iglesias que se reúnen de manera escondida. En estos días escuchaba el testimonio de un pastor que lleva Biblia a lugares donde se supone que la Biblia no puede llegar. Así que él tiene que convertirse en un contrabandista de la palabra. Y ese es uno de los ministerios más arriesgados.
Porque estas personas, el gobierno no les permite tener Biblias. Y lo que se hace es que muchos consiguen porciones de las Escrituras. Y con esas porciones de las Escrituras se reúnen en sótanos en sus propias casas. Y eso es lo que van leyendo. Así que él sintió el llamado de Dios a llegar a estos países. Y una de las cosas que él dice que se siente maravillado, es como esas personas se sienten parte de un cuerpo mayor. Y aun cuando visualmente ellos no están viendo la iglesia, ellos se sienten parte de ese cuerpo. Y ellos saben que hay una iglesia que ora por ellos. Y cómo testifican del poder de Dios obrando en sus vidas, de manera que no le temen a nada. Porque es el Espíritu Santo tomando control de sus vidas y dándole la certeza de que pertenecen a un cuerpo que ha sido colocado en la tierra para expandir el reino de Dios. No para motivarnos, no para empoderarnos, no para chiji y chijá, es para expandir el reino de Dios. Es para que usted y yo crezcamos en comunidad. Es para que usted y yo nos motivemos a servir al Señor en las buenas y en las malas. La iglesia primitiva surgió después de la resurrección de Jesús. Y surgió con el propósito de adherirse a su confesión como Señor en medio de una cultura que era idolátrica y pluralista. Una cultura que adoraba todo lo que aparecía. Ellos necesitaron decir, nosotros tenemos que levantar un estandarte. Nosotros tenemos que predicar una cosa diferente a lo que predica el gobierno. Nosotros tenemos que predicar una cosa diferente a lo que predica la iglesia tradicional. Nosotros creemos en un Dios vivo y de poder, un único Dios que transforma el corazón del hombre, que lo afirma, lo establece y lo comisiona. Como miembros de la familia que habían sido incluidos en la iglesia de Dios, la Biblia dice claramente en el libro de los Hechos que los primeros cristianos lucharon por la unidad en torno al evangelio. Esa unidad que Jesús demostró en la última cena. Mire, cuando usted mira el cuadro de la última cena, cuando usted lee las porciones de las Escrituras que hablan de la última cena, usted se va a dar cuenta que allí Jesús está simbolizando un nuevo pacto. Está simbolizando una comunión entre hermanos. Está sentado en la mesa como el Mesías prometido que se preparaba para morir por los pecados del hombre. Y allí les dice, ustedes van a hacer esto siempre en memoria de mí. La iglesia en las Escrituras se encuentra registrada a través de muchas metáforas. En alguna cita en Mateo 23:8 dice así, Cristo dijo, pero vosotros no querráis que nadie os llame rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Así que la iglesia es una hermandad. Una hermandad que se basa en la doctrina social de la iglesia, que promueve valores como la verdad, la libertad, la justicia y la caridad. Una iglesia que no promueva esos valores, hay que evaluar si realmente es parte del cuerpo de Cristo en la tierra o es un grupo religioso más.
Otra metáfora que se usa en las Escrituras para hablar de la iglesia es que es la novia de Cristo. La Biblia dice que Él amó tanto a la humanidad, que se dio a sí mismo por ella, con el propósito de santificarla. Y cuando somos parte de la iglesia, lo que Dios quiere es presentarnos a nosotros como una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Qué difícil que nosotros, como parte de ese cuerpo de Cristo, a veces no nos damos cuenta de que estamos viviendo vidas bien ajenas a lo que Dios espera de su cuerpo. Efesios capítulo 5, versos 25 al 27, en la versión Dios habla hoy, dice así: Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Esto lo hizo para santificarla, purificándola con el baño del agua acompañado de la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni nada parecido, sino santa y perfecta. Y esas dos palabras, santa y perfecta, habla de una iglesia que busca la santidad. De una iglesia que se goza en ser la esposa del Cordero, que se goza en representar a la iglesia en la tierra, que se goza en representar un reino distinto, un reino puro, un reino espiritual, que se goza de vivir de manera diferente. Una iglesia que comparte su santidad. Y me imagino que muchas mentes estarán pensando, bueno, que nadie es santo. Lo que ocurre es que a usted y a mí el Señor nos ve a través de su sangre. Y a través de su sangre nuestros pecados fueron perdonados. Y luego que nuestros pecados son perdonados, nosotros comenzamos a vivir en novedad de vida. Y la palabra dice que cuando vivimos en novedad de vida, atrás quedó la vida pasada y he aquí yo soy hecho una nueva criatura. El pecado humano estará arraigado de nosotros en la medida en que nosotros nos distanciemos del Dios de la iglesia. Y en la medida en que usted y yo nos alejemos de la iglesia, creyéndonos tan autosuficientes que no necesitamos al hermano y a la hermana que están ahí para bendecirnos. Otra metáfora que se utiliza en las Escrituras para hablar de la iglesia es la familia de Dios. Porque la iglesia se considera la familia de Dios. Es el lugar donde los cristianos se reúnen. Es el lugar donde se enseña la fe y donde nos apoyamos entre nosotros. Efesios 2, 19 al 20, en la Dios habla hoy, dice: por eso, ustedes ya no son extranjeros, ya no están fuera de su tierra, sino que ahora comparten con el pueblo santo los mismos derechos y son miembros de la familia de Dios. Ustedes son como un edificio levantado sobre los fundamentos, que son los apóstoles y los profetas, y Jesucristo mismo, que es la piedra principal. Así que si nosotros vamos a parafrasear a nuestra manera, de una manera un poco más entendible, ¿qué es la iglesia? Hermanos, la iglesia es una comunidad de fe compuesta por hombres y mujeres seguidores de Cristo, que se reúne para adorar a Dios, servirse mutuamente,
apoyarse en su crecimiento espiritual y con el propósito de alcanzar a otros para Jesús, para disfrutar la eternidad con Cristo. ¿Es usted parte de esa iglesia? ¿Se considera usted parte de esa iglesia? Si todavía aquí hay alguien que no se considera parte de esa iglesia, hoy hay una hermosa oportunidad de que usted se haga miembro de esta maravillosa comunidad que se llama el cuerpo de Cristo. Y una de las metáforas, la que más a mí me gusta, porque me parece sumamente la más práctica, es la iglesia como cuerpo de Cristo. La frase, el cuerpo de Cristo, se usa bastantes veces en el Nuevo Testamento. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 27, dice así: pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es un miembro con su función particular. Me encanta esa cita, porque esa cita habla de unidad, pero también habla de que cuando usted y yo venimos a ser parte del cuerpo de Cristo, no perdemos nuestra individualidad que nos fue dada por Dios. Porque Dios coge todas nuestras individualidades y las utiliza para su reino. Y la utiliza para que su nombre sea exaltado. Y la utiliza para que usted y yo sirvamos en la iglesia. Efesios capítulo 5, verso 23, en la Reina Valera del 60 dice: Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. No hay otro Salvador, no hay otro mediador. Habrá habido grandes líderes, habrá habido filósofos, personas con conceptos y valores que presentan cosas positivas, pero el único Salvador del mundo se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Efesios 1:23 dice: y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena. Y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Qué maravilloso saber que Jesús está aquí con usted y conmigo hoy. Pero también está en la otra iglesia de al otro lado. También está en la iglesia de más adelante. También está en la iglesia del centro del pueblo. Porque Él está donde está congregado su pueblo. En Colosenses 1:24 el apóstol Pablo dijo que lo que Él sufría en su carne, lo sufría con gozo por la iglesia como cuerpo de Cristo. Mientras la iglesia exista, siempre Dios levantará hombres y mujeres dispuestos a sacrificarse por bendecir la iglesia. ¿Y por qué es tan importante la iglesia como cuerpo de Cristo? Mire, cuando Cristo vino a la tierra, la misma Biblia establece que Él tomó un cuerpo físico a través del cual Él demostró el amor de Dios por el ser humano. Y lo hizo de una manera clara y visible. La gente de ese tiempo no podía decir que no vio en Cristo algo distinto. Valientemente se sacrificó en la cruz para darnos salvación, aun cuando fue tentado a pedirle a Dios que pasara de Él aquella copa. Y la Biblia establece que luego de su ascensión corporal, Cristo continúa su obra en el mundo a través de la iglesia a quienes redimió. Así que
Cristo no está presente ahora aquí visiblemente, pero el mundo tiene una iglesia que es visible. Y por cuanto es visible, tenemos una gran responsabilidad ante el mundo y una gran responsabilidad ante Dios. La iglesia está ahora llamada a demostrar el amor de Dios de manera clara, de manera visible y valientemente. Ahora nosotros somos el cuerpo de Cristo en la tierra. Somos las manos de Dios en la tierra. Somos embajadores del reino de Dios en la tierra. Me causa mucho dolor cuando converso con la gente y sienten que es tan poco importante estar en coinonía con los hermanos, disfrutar de la comunión de la iglesia. Romanos capítulo 12, versos del 4 al 8 dice así: porque así como en un cuerpo hay muchos miembros y no todos los miembros tienen la misma función, así también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo. Y cada miembro está unido a los demás. Hermano, la iglesia es fundamental para el pastoreo, el cuidado, la guianza y la consejería de los creyentes. Muchas veces nos sentimos tan autosuficientes que decimos, después que yo ore en casa, después que yo lea la Biblia en casa, no es importante involucrarme en toda la actividad de la iglesia. No es importante asistir a la iglesia, pero eso no es lo que dice la palabra. La palabra nos hace ver que cuando usted y yo dejamos de congregarnos, la iglesia se queda sin un brazo, sin una pierna, sin un dedo, sin un sentido. Porque usted y yo somos parte de esta iglesia y todos contribuimos de una manera u otra a que el reino de Dios sea enaltecido. Hermano, la iglesia proporciona liderazgo espiritual y es un apoyo maravilloso en los momentos de crisis. Por eso es importante mantenernos conectados a la iglesia local, con nuestra presencia, para recibir la enseñanza bíblica, para experimentar comunidad, para descubrir nuestros dones espirituales, para crecer en la fe. Ahorita Camil en la intercesión dio un testimonio de la cosa tan hermosa que ella experimentó cuando asistió a su primera iglesia. Alguien que estaba absolutamente necesitada encontró en la iglesia el refugio necesario para ser restaurado. Y usted y yo estamos aquí para ser parte de esa restauración. Es importante mantenernos conectados con la iglesia. Hebreos capítulo 10 del verso 24 al 25 en la Dios habla hoy dice: busquemos la manera de ayudarnos unos a otros a tener más amor y a hacer el bien. No dejemos de asistir a nuestras reuniones como hacen algunos, sino animémonos unos a otros, y tanto más cuanto vemos que el día del Señor se acerca. Mientras más pase el tiempo, más presión espiritual, más presión social, más cosas vendrán sobre la iglesia y sobre este mundo que tratarán de alejarnos de la mirada de Dios.
Pero cuando arrecia la tormenta, es cuando usted y yo tenemos que decirle a Jesús: estoy contigo en la barca, mira a ver qué vas a hacer. Pero nos encanta reclamarle a Dios: Señor, ¿qué vas a hacer con esto? Pero no queremos estar en la barca. Queremos estar realengos. Queremos estar independientes. Queremos hacer lo que queramos. No admitimos el liderazgo espiritual de nadie y después nos quejamos de que no somos pastoreados. La iglesia que ama a Dios, la palabra dice que el que me obedece mi palabra guardará. El que me ama mi palabra guardará. Y la iglesia necesita reunirse porque es el cuerpo de Cristo conforme a las Escrituras. La Biblia considera muy importante la unidad en la familia de la iglesia. Porque la iglesia refleja el amor y el cuidado de Dios al estar presente en las necesidades de los creyentes. Hermano, yo estoy tan contenta con el grupo que está viniendo los jueves. Este jueves me fui a la parte de atrás porque quería disfrutármelo. Y contamos 39 personas, entre los que estaban aquí y los que estaban tomando clases en los salones. Hechos 2:42 dice que se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Porque la iglesia está para sostener al hermano con la palabra de Dios. ¿Y cómo usted puede sostenerse si no recibe alimento? Yo le aseguro que en su casa, en muchas ocasiones, usted intenta leer la Biblia y aparecen 20,000 distracciones. Pero sentarse un jueves aquí a recibir la palabra de personas responsables que van a enseñar la palabra conforme a la sana doctrina, hermano, es un placer que usted recibe gratuito y que usted está menospreciando si tiene el tiempo de venir y no viene. La iglesia está para ser discípulo. La iglesia está para honrar a Dios juntos a través de la adoración. Hoy en día tenemos un grave problema en las iglesias. Gente que se llaman adoradores, pero no se quieren congregar. Gente que se llaman adoradores, pero no quieren acatar la norma de una iglesia. Gente que se llaman adoradores, pero solamente quieren ser domingueros. No quieren la vida de iglesia. Hermano, la iglesia está para ayudarte, fortalecerte, sostenerte, cuidarte, protegerte. Dios no está comprometido con talento. Dios se compromete con hombres y mujeres dispuestos a obedecerle, dispuestos a hacer su voluntad, dispuestos a dejar su ego y entregarlo a los pies del Señor. Y hay un grave problema en las iglesias hoy día. Todos quieren ser parte de adoración, pero no todos quieren congregarse. No todos quieren recibir el estudio de la palabra. No todos quieren venir a los retiros. No todos quieren orar junto con la iglesia. No es a servir que Dios te llamó a la iglesia. Dios te llamó a la iglesia para que trabajes con tu salvación, para que crezcas espiritualmente. El servicio es el resultado de ese crecimiento. No es la razón, es el resultado de ese crecimiento. El centro de la iglesia primitiva era la adoración a Dios el Padre y a Jesucristo, a quien los cristianos consideraban el Mesías profetizado del Antiguo Testamento.
Cuando usted y yo estamos en la iglesia, somos parte integral de la expansión del reino de Dios en la tierra. Mateo 28, 19 al 20 en la traducción contemporánea de la Biblia dice así: vivan constantemente mis enseñanzas, haciendo discípulos en todas las naciones, bautizándoles en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todos mis mandamientos. Y les aseguro que yo estoy con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. ¡Qué promesa más maravillosa, hermano! No es cuestión de hacer, es cuestión de asegurarnos que en lo que hacemos Dios esté con nosotros. Es cuestión de ser parte de la expansión del reino de Dios para hacer la diferencia en el mundo. La iglesia también es un lugar donde encontramos la rendición de cuentas. Hebreos capítulo 13, versos 17. En la Biblia de las Américas dice así: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Permítanle que lo hagan con la alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Fíjese que no dice que no sería provechoso para ellos. Dice que no sería provechoso para ¿quiénes? Para la razón de la queja. Lo que implica que el Señor nos hace responsable cuando nuestros líderes se sienten apesadumbrados, angustiados, como que no saben qué más hacer con esa ovejita traviesa. Hay una gran responsabilidad, hermanos, de estar aquí. La gente ve los pastores, los maestros. Ay, a mí me encantaría estar ahí. Hermano, estar liderando una iglesia conlleva una negación a uno mismo. Conlleva una constante oración. Un constante cuidado de gente que a veces huye cuando tú la quieres cuidar. Hay una gran responsabilidad, un sentido de que lo que Dios está poniendo en mis manos es su especial tesoro y que depende de cómo yo lo trate. También se ve juzgada. Esto no es aquí que glamoroso es. Ay, la pastora está de amarillito y como alumbra. Mire, hermano, esto no es cuestión de eso. Esto es cuestión de que esto es una gran responsabilidad. Es algo muy serio. Por lo tanto, el tener usted un pastor o una pastora es un privilegio que le da el Señor. Sabe que hay muchos países donde las iglesias están solitas y no tienen guía. Se tienen que pastorear unos a otros con lo poco que saben porque tienen que vivir a escondidas. Sin embargo, quienes tienen, muchas veces los menosprecian porque vivimos en una sociedad donde yo no le quiero dar cuenta al supervisor, yo no le quiero dar cuenta a la empresa, yo no le quiero dar cuenta a la policía, yo no le quiero dar cuenta a los maestros y a los pastores menos todavía. Pero no es así quien es parte del cuerpo de Cristo. Quien es parte del cuerpo de Cristo vive de manera diferente. Y las últimas dos cosas que hace la iglesia por usted y por mí. Nos da oportunidades para servir y nos ayuda a enfrentar los problemas de la vida. Hermano, yo doy gracias a Dios por haber nacido en la iglesia. Y a pesar de que cogí cocotazos por todos lados, de que estuve en disciplina un montón de tiempo en mi juventud, tengo que agradecer tanto a la iglesia.
porque la iglesia produjo en mí un mejor ciudadano, un mejor ser humano. La iglesia produjo en mí la capacidad de amar la palabra y amarla de tal manera que dejara que penetrara en mi corazón y mi carácter fuera transformado. Y todos los días tengo que pasar mi carácter por el sedazo de la palabra. Porque no es que ya lo hemos obtenido, no es que ya lo hemos alcanzado. Es que cuando usted está en la iglesia, usted sabe que usted prosigue a la meta. Y que algún día esa meta será completada. Amados, para terminar, Dios nos salvó con la intención de hacernos parte de una familia, parte de un cuerpo, parte de un pueblo, parte de un rebaño, parte de un edificio. Mientras permanezcamos en Cristo, tenemos que estar unidos unos con otros. Fíjese que Cristo no le dijo a los discípulos, tú vete por allá solito y tú vete por allá solito. Para comenzar y comisionarnos, los mandó de 2 en 2, porque sabía que necesitaban protección uno con el otro. Sabía que necesitaban apoyo. Sabía que iban a venir crisis. Y cuando el uno se debilitaba, el otro lo fortalecía. Cuando la iglesia primitiva veía la necesidad, allí estaba para suplirla. No la suplía el gobierno, la suplía la iglesia. Hoy día hay muchas necesidades que ustedes como iglesia cubren que no la suple el municipio de Cagua, que no la suple el gobierno de Puerto Rico. Y es maravilloso ser parte de ese cuerpo. Hermano, es un privilegio. Me gustaría que bajáramos las luces un momentito. Yo no sé cuántos de nosotros estamos teniendo una ardua batalla con el reconocer la iglesia de Jesucristo en la tierra. Porque usted y yo podemos estar aquí todos los domingos, pero posiblemente pudiéramos estar haciéndolo como una tradición. Papi y mami me llevaban a la iglesia, pues yo todos los domingos tengo que ir a la iglesia. Pero usted reconoce de qué usted es parte. ¿Usted reconoce la importancia que tiene la iglesia en su vida? ¿Usted reconoce que es necesario, hermano, que permanezcamos conectados con la iglesia? Aquí usted encuentra gente que le ama. Aquí usted encuentra gente que le sostiene en oración. Aquí usted encuentra gente que le ayuda en la crisis. Y a veces cuando usted no puede orar, hay un hermanito que Dios levanta. Levántate y ora por fulana y por fulano, porque está necesitando tu apoyo. Pero no nos podemos desconectar. En esta mañana yo te invito, si estás teniendo problemas con el concepto de la iglesia, si sientes que la iglesia para ti no es importante, si te encuentras luchando por venir a la iglesia, si puedes venir y no lo haces muchas veces porque simplemente tienes vagancia, déjame decirte algo. Es una trampa del enemigo alejarse del cuerpo de Cristo. Poco a poco nos creemos autosuficientes. Y cuando llega la autosuficiencia, viene la derrota. En esta mañana yo te invito a que vengas al altar si tienes la necesidad de reforzar tu vida congregacional. Si sientes que ser parte de la iglesia no es importante,
Este es el lugar donde tú debes estar para que el Espíritu de Dios trabaje contigo y ponga pasión, y ponga anhelo, y ponga deseo de reconocer el lugar que tiene la iglesia en tu vida. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. El enemigo siempre intentará alejarte del cuerpo de Cristo, porque en el cuerpo de Cristo estás protegido y cubierto. No sé si en esta mañana nos visita alguien que no haya conocido a Jesús como Salvador personal. Amado o amada que estás aquí. Si estás aquí en esta mañana porque de alguna manera vino a tu corazón llegar a este lugar, la palabra dice que este es el día de salvación y que este es el día aceptable. La palabra dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Hoy el Señor te invita a un lugar de refugio. Hoy el Señor te invita a recibirlo como tu Salvador personal, para que puedas disfrutar de todas las promesas maravillosas que hay para el cuerpo de Cristo. Tú y yo no sabemos cuándo será nuestro final. Lo que tenemos que estar es preparados para enfrentarlo. Nos ponemos todos de pies en esta mañana. Pueden encender las luces.